Muy buenos días, estimados estudiantes del ciclo 6. Como sabemos, hoy tenemos nuestro encuentro sincrónico de la asignatura de física, asincrónico. Para el día de hoy vamos a ver algo que se llama MOA. ¿Qué significa MOA? MOA significa M de movimiento, U de uniforme y A de acelerado. Entonces, es un movimiento en el cual la aceleración va a ser constante. ¿Listo? La regla es que la aceleración va a ser igual a una constante. ¿Listo? Y en el gráfico, siempre hemos visto que en física analizamos gráficos, vamos a ver que cuando la aceleración es constante, en un gráfico de velocidad contra tiempo, ya sabemos que sobre el eje horizontal tenemos el tiempo y sobre el eje vertical vamos a tener la velocidad. Nuestro objeto se va a comportar de la siguiente manera. Donde transcurrió un tiempo t, nuestro objeto de estudio va a pasar de una velocidad inicial a una velocidad final. Entonces, nuestro objeto transcurrido un tiempo t, en t igual a 0, pues va a tener una velocidad inicial, y cuando ha transcurrido el tiempo t, ha pasado a una velocidad final, que está ubicada en este punto. Entonces, como esta es una línea recta, va a tener una pendiente. Esa pendiente va a equivaler a la aceleración. ¿Y cómo calcular esa pendiente? Esa pendiente la calculo como la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Es decir, básicamente el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, vamos a tener nuestra primera ecuación para trabajar. Está dividiendo, va a pasar a multiplicar y la velocidad inicial va a estar restando, va a pasar a sumar. De tal modo que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esta va a ser mi primera ecuación, mi primera herramienta para pues, poder resolver problemas de este tipo. ¿Cuál es mi segunda ecuación? Mi segunda ecuación me indica que cuando yo calculo el área bajo esta curva o bajo esta línea, esa área va a equivaler a la distancia recorrida. Entonces, esta figurita que es un cuadrilátero, ¿cierto? Pues la puedo dividir en dos figuras adicionales. Esa de abajo, que es un rectángulo, y esa arriba, que es un triángulo, cuya base va a valer el tiempo y la altura, este pedacito de acá, va a equivaler a la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces, para calcular esa área, pues vamos a tener área que va a ser igual a la distancia, ¿no? Vamos a tener el área de este rectángulo. Entonces va a ser la base por la altura. Tiempo por la velocidad inicial. Más el área de este triángulo. El área de un triángulo es la base por la altura, velocidad final menos velocidad inicial. Todo esto dividido entre 2. ¿Listo? Esa va a ser mi distancia. Aplicando este pedacito de acá, donde defino la aceleración como la pendiente, pues si yo multiplico este término por el tiempo arriba y por el tiempo abajo, voy a obtener lo siguiente. La distancia recorrida va a ser igual a velocidad inicial por tiempo. Esto es una multiplicación, el orden de los factores no me altera el producto, más
Aquí tengo este 2, lo voy a colocar como un medio. T por T me va a dar T cuadrado. Y la velocidad final dividida entre el tiempo lo voy a llamar aceleración. Y esta va a ser mi segunda ecuación que me va a servir para resolver este tipo de problemas. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos ecuaciones. Esta es la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación número 2. La ecuación número 3 se la voy a indicar, no la vamos a deducir porque pues necesitamos un poquito más de tiempo y entonces por cuestiones de tiempo no la vamos a deducir, pero sabemos que la velocidad final elevada al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más dos veces la aceleración por la distancia. Y esta va a ser mi tercera herramienta. Y la cuarta herramienta, pues ya sabemos que es nuestra calculadora que nos permite ahorrar mucho tiempo en resolver actividades. Voy a definirles a ustedes qué significa cada uno, cada cosa. Entonces, BI se llama velocidad inicial. BF, velocidad final. A lo llamamos aceleración. T, tiempo. Y X va a ser la distancia recorrida. Entonces, la recomendación que les voy a hacer es que esas tres ecuaciones que hemos visto el día de hoy las van a consignar en una ficha bibliográfica para que la tengamos a la mano y podamos pues aplicarlas o identificar cuál es la que podemos utilizar cuando nos dan un problema que debemos resolver, los cuales voy a proceder a explicarles a continuación. ¿Listo? Entonces, voy a basarme en una película muy famosa que se llama Rápido y Furioso. Cuando dice en la escena de la película número 8, en la escena de las torres que quedan en Dubái, dicen que este automóvil rojito muy bonito logra pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en un tiempo de 3,2 segundos. ¿Listo? Ese auto rojo que ustedes van a ver en esa película va a acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en un tiempo de 3,2 segundos. Entonces me van a preguntar cuál es la aceleración de ese vehículo. ¿Listo? Entonces, nos damos cuenta que esta unidad de tiempo es muy pequeña, son segundos. Y esta unidad de velocidad es muy grande porque está expresada en kilómetros por hora. Entonces, el primer paso que debo realizar es colocar esta velocidad en términos de segundos porque el tiempo es una cantidad muy pequeña. Entonces, ¿cómo hacemos esa operación o cómo hacemos para transformar? Entonces, esta velocidad final, que son 100 kilómetros por hora, para transformarlas en metros por segundo, lo que yo hago es multiplicar por 1000 metros y dividir entre 3600 segundos. Aquí vamos a tener horas y aquí vamos a tener kilómetros. ¿Por qué? Porque por cada kilómetro van a haber 1000 metros. ¿Por qué me da 3600? Porque por cada hora voy a tener 3600 segundos. Entonces voy a simplificar. Kilómetro, kilómetro, hora y hora. Y vamos a utilizar nuestra herramienta llamada calculadora. Entonces, vamos a anotar 100 por
1000 y eso lo vamos a ir entre 3600. Y eso nos da un valor de 27,7. O sea que esto va a ser igual a 27,7 metros por segundo. Velocidad final igual a 27,7 metros por segundo. Ahora sí, pues puedo pasar a resolver el problema, porque ya lo tengo en las mismas unidades. Reviso mis ecuaciones originales. Entonces yo tengo la velocidad inicial en el enunciado, tengo la velocidad final que la acabo de transformar a metros por segundo y tengo el tiempo. Y me están preguntando la aceleración. Entonces, en la ecuación número 1, ¿cierto? O más bien en la ecuación original, sabemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Entonces vamos a sustituir esos valores para hallar esa aceleración. La velocidad final son 27,7 metros por segundo menos la velocidad inicial es 0, todo sobre el tiempo, y me dice que el tiempo es de 3,2 segundos. Entonces, ojo con lo que voy a hacer. Segundo por segundo me da segundo por cuadrado, es decir que las unidades de las aceleraciones siempre van a ser metros sobre segundo al cuadrado. Y utilizo mi calculadora, 27,7 dividido entre 3,2, eso me viene a dar un valor de 8,65. 8,65. Es decir, que la respuesta a mi problema es que la aceleración del sistema va a ser igual a 8,65 metros por segundo elevados al cuadrado. Esa es la respuesta a mi problema. Voy a hacer un ejemplo 2 utilizando el mismo enunciado. Y voy a preguntar, ¿ese vehículo qué distancia recorre? ¿Cierto? Cuando pasa su velocidad de 0 a 100 kilómetros por hora. ¿Qué distancia va a recorrer? Entonces yo reviso mis ecuaciones en la ficha bibliográfica y me doy cuenta que la ecuación que me sirve va a ser la ecuación número 2. ¿Listo? ¿Por qué elijo la ecuación número 2? Porque en la ecuación número 2 no aparece la velocidad final, ¿cierto? Pero me aparece el tiempo y la aceleración la acabo de calcular, entonces no voy a tener problema. ¿Puedo utilizar la ecuación número 3? La respuesta es sí, pero las velocidades están elevadas al cuadrado y tengo que despejar la distancia. Entonces, prefiero utilizar la ecuación número 2, que me dice que distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Voy a sustituir los valores. Se me queda distancia, va a ser igual. Velocidad inicial. Me dice que la velocidad inicial vale 0. Y 0 por t me va a dar 0. O sea que esto vale 0. Más un medio por la aceleración. La aceleración me dio 8,65 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. El tiempo me dicen que son 3,2 segundos elevados al cuadrado. Entonces, primero debo resolver esta operación. O sea que la distancia va a ser igual a un medio por 8,65 metros por segundo al cuadrado por, utilizo mi calculadora, ¿cierto? 8,65 elevado al cuadrado me da 74,8. 74, ay, perdón, es 3,2. 3,2 elevado al cuadrado. Eso me da 10,24. Ya corregimos un segundo. Listo. Entonces eso nos va a dar 10,24
segundos cuadrados. Si nos damos cuenta, estos segundos cuadrados con estos que están en la parte de abajo se van a simplificar. Y ahora lo único que tengo es que hacer la operación. Estos son números decimales y primero multiplico todos los de arriba y divido entre el número 2. Entonces vamos a tener 8.65 por 10.24 y todo eso lo voy a dividir entre 2. Y me da 44,28. Ese 28 lo puedo aproximar a 3 metros. ¿Listo? Entonces me da 44,3 metros. La respuesta entonces a esta pregunta es que el auto recorre 44,3 metros. Eso equivale más o menos en unidades colombianas a media cuadra. En media cuadra pasa de 0 a 100 kilómetros por hora nuestro vehículo que aparece en la película de Rápido y Furioso. ¿Listo? Vamos a hacer un segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo dice lo siguiente. Un tren viaja a 60 kilómetros por hora, ¿cierto? Un tren viaja a 60 kilómetros por hora, frena y se detiene recorriendo una distancia de 70 metros. ¿Listo? Calcular la aceleración o calcular. Primero, la aceleración. Y la segunda, vamos a calcular el tiempo en detenerse. ¿Listo? Entonces tenemos un tren que se viaja a 60 kilómetros por hora, frena y se detiene recorriendo una distancia de 70 metros. Vamos a calcular la aceleración del tren y el tiempo en detenerse. Entonces, solución. Lo primero que hacemos es sacar los datos, ¿no? Entonces nos dice que la velocidad inicial es de 60 kilómetros por hora, frena y se detiene. El hecho de que frene y se detiene indica que la velocidad final vale 0, ¿cierto? Y la distancia es igual a 70 metros. Entonces, nuevamente tengo el inconveniente de una distancia que está en metros y una velocidad que está en kilómetros por hora. Esta en comparación con esta es muy pequeña, entonces vamos a transformar esta velocidad inicial en metros por segundo. Entonces, la velocidad inicial va a ser igual a 60 kilómetros por hora. Ya sabemos que multiplicamos por 1000 metros hora y dividimos entre 3600 kilómetros segundo. Simplificamos kilómetro con kilómetro, hora con hora y hacemos la operación. 60 por 1000 dividido 3600. Y eso nos da 16,6. Vamos a aproximarlo y vamos a dejarlo en 16,7. Eso va a ser igual a 16,7 metros por segundo.
O sea que la velocidad inicial van a ser 16,7 metros por segundo. Reviso mis fichas bibliográficas y observo en cuál ecuación me aparece la velocidad inicial, la velocidad final, la distancia y la pregunta que va a ser la aceleración. La primera pregunta, ¿cierto? Entonces me doy cuenta que es la tercera ecuación. ¿Qué dice la tercera ecuación? La tercera ecuación me dice que velocidad final al cuadrado va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Voy a sustituir los valores. ¿Cierto? Y vamos a tener velocidad final 0 elevado al cuadrado. Debe ser igual a la velocidad inicial 16,7 metros por segundo elevados al cuadrado. Más 2 por la aceleración que no la conozco por la distancia. La distancia me dice que son 70 metros. Voy a resolver las operaciones. Entonces 0 por 0 me da 0. 16,7 elevado al cuadrado me da 278,9. 278,9. Ojo con esto, metros cuadrados sobre segundo cuadrado, porque estoy elevando al cuadrado, entonces distribuyo la potencia. Más 2 por 70 me da 140 metros multiplicado por la aceleración. Entonces, voy a despejar. Este número está sumando, va a pasar a restar. Menos 278,9 metros cuadrados, segundos cuadrados. Y el 140 está multiplicando a la A, va a pasar a dividir. Dividido 140 metros. Voy a simplificar las unidades. Cuadrado con metro se va. Y eso va a ser igual a la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser igual a 278,9 dividido 140. Eso me da 1,99. Lo voy a aproximar a 2. Me da menos 2 metros por segundo al cuadrado. Les recalco entonces, chicos, que siempre que voy a hablar de aceleración, las unidades de medida de la aceleración van a ser metros divididos segundos al cuadrado o unidades de longitud sobre unidades de tiempo elevadas al cuadrado. Ahora, si ustedes observan, aquí la aceleración me dio negativa. Entonces, ¿cuál es la interpretación física de este valor? La interpretación física de ese valor es que el objeto no está aumentando su velocidad, sino que la está disminuyendo, es decir, que está frenando. Es decir, que la velocidad está disminuyendo. ¿Listo? Si la aceleración es positiva, la velocidad aumenta. Si la aceleración es negativa, la velocidad disminuye. O sea que la respuesta para esta primera pregunta es que la aceleración es de menos 2 metros por segundo elevado al cuadrado. ¿Qué significa eso? Está frenando. Está frenando. ¿Listo? Y la segunda pregunta que me hacen en el problema es, ¿en cuánto tiempo se detiene el vehículo? ¿En cuánto tiempo se detiene el tren? Entonces, voy a utilizar, reviso los valores, ya conozco la aceleración, la velocidad inicial, la velocidad final, y me están preguntando el tiempo. Entonces yo puedo utilizar la ecuación número 1. Entonces, ¿qué dice la ecuación número 1? Me dice que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Voy a sustituir los valores. La velocidad final vale 0. La velocidad inicial vale 16
16,7 metros por segundo. Más la aceleración me dio menos 2 segundos. Metros, perdón, por segundo al cuadrado por el tiempo. Entonces voy a despejar. Está sumando, va a pasar a restar menos 16,7 metros por segundo. Está multiplicando, va a pasar a dividir sobre menos 2 metros por segundo al cuadrado. Esto va a equivaler al tiempo. Simplifico las unidades. Metro arriba, metro abajo se va. Un segundo arriba con este cuadrado se va. Y hago la división. ¿Listo? Entonces, menos 16,7 dividido entre menos 2 me da un valor de 8,35. Eso va a ser igual a 8,35 segundos. Y ya le doy sentido a la respuesta que obtuve. Entonces, ¿cómo le doy sentido? Respuesta. El tren tarda 8,35 segundos en detenerse. ¿Listo? Entonces, muchachos, con esto ya doy por visto el tema y pues les doy las informaciones. La guía que tenemos que resolver hoy consta de 5 problemas sobre objetos que se encuentran en movimiento y que son afectados por una aceleración que es constante. Esta actividad está para subirla este mismo día. Entonces, les recomiendo que el tiempo que tenemos de la clase lo vamos a dedicar a resolver estos 5 problemas. Cualquier duda que ustedes tengan en la solución del problema me la pueden plantear dentro de estas 2 horas que tenemos de clase. Y que nos quedan básicamente algo así como 100 minuticos. 50 minuticos nos quedan de la clase. Entonces, les recomiendo que resuelvan la guía, de una vez la suban y si tienen dudas, me la planteen por el medio que tenemos, que es WhatsApp. Entonces, chicos, quedamos pendientes, que pasen un feliz puente, perdón, un feliz fin de semana. Muchas gracias.